Dios le bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Estamos acá una vez más, mis hermanos, para tener un contenido de sabiduría, de palabra de Dios. Y en este día hay un tema que quiero hablar, ya que ha sido de muchos tabúes, temor, miedo y espanto en el pueblo de Dios. Y este tema está relacionado con el infierno. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque a través de la historia, a través de miles de años, porque así que hay que decir, se ha hablado bastante respecto al infierno, donde diferentes culturas y pueblos hablaron referente al infierno, el término infierno. Entonces, hay que entender y comprender que el infierno que aparece en la Biblia, donde hay varios textos que se usan para hacer referencia al infierno, hay que entender que han habido muchas traducciones de la Biblia, muchas cosas que fueron quitadas, palabras que debían expresarse, que las pusieron ahí para la iglesia oficial, de esa manera crear un infierno de dolor y espanto terrible, donde las almas van a ser lanzadas a ese lugar profundo, eternidad tras eternidades, eternidad tras eternidades. No importa el más mínimo pecado que usted haya cometido, y se ha enseñado que las personas van a ser lanzadas a ese lugar eternidades tras eternidades. Me pregunto, si ese Dios el cual nosotros adoramos, ese Dios al cual nosotros invocamos, lo consideramos el creador del universo, el creador de todo cuanto existe, ¿creen ustedes que ese padre que ustedes le piden un pan sería capaz de darle una serpiente? Me pregunto. Así que en este día estaremos hablando referente a ese tema del infierno. Me veré limitado porque hay cosas que no puedo hablar en las redes, pero sí hay un grupo de WhatsApp que está ahí, donde de manera más abierta, a más profundidades, hablo sobre el infierno, sobre los diferentes niveles del infierno, el proceso de la muerte, de la desencarnación, qué es la muerte, qué es la vida y qué hay más allá de la muerte. Estoy hablando de estos temas a través de vía WhatsApp, en vivo, de manera más directa, de manera más profunda. Porque hay que entender que hay muchas personas que están acá mirando este canal, y sé que hay personas que no están preparadas, perdón, no están preparadas. Gloria a Dios. Para escuchar este tema así, ¡pum! Ese boom. ¿Por qué? Porque se necesita una preparación, porque la religión, a través de miles de años y muchos años de historia, han servido de muchas ayudas a los pueblos, pero también la han esclavizado con la religión, donde se nos han enseñado muchas cosas que no son mandamientos, y las religiones y las iglesias las convierten como mandamientos. Doctrinas que son de espanto, temor y miedo, directamente como esta doctrina del infierno, que ha sido un tabú de temor y miedo en la iglesia a través de miles de años de historia. La iglesia oficial, lógico, la iglesia católica oficial, para ese entonces fue la que más se encargó de publicar un lugar de espanto y un lugar de tormento terrible. Pero antes de leer la Biblia,
¿qué dice la Biblia referente a este lugar infierno? Pero antes de la Biblia, antes de existir lo que es el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, o la Biblia, porque en Israel no existió Biblia, sino Torá, la Torá. Y cuando se escribió el Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado, Brit Hadashah, ya estaba la Torá. Pero no todo el mundo tenía acceso a la Torá, sino que la Torá estaba en el templo y el rey que tenía acceso a tener una copia de la Torá. Pero no es como hoy en día que cada persona tiene la oportunidad de tener una Biblia, estudiarla, analizarla. Esos tiempos no existían. Gracias a Dios, con estos tiempos todo el mundo tiene la oportunidad, a pesar de que han sido adulteradas, pero todo el mundo tiene la oportunidad de tener una Biblia en su casa. Así que, mis hermanos, hablando del infierno, cuando los antiguos griegos hablaban del infierno, hablaban del Tártaro, hablaban del Gehenna. Cuando los antiguos rabinos y maestros del pueblo de Israel hablaban sobre el infierno, sobre el Gehenna, ¿a qué lugar se estaban refiriendo? Cuando los antiguos babilonios hablaban referente a estos lugares como dentro del zoroastrismo o de la cultura persa, hablaban sobre estos lugares, ¿a qué lugares se estaban ellos refiriendo? Ya que cuando entra la era cristiana, los cristianos tomaron parte de estas culturas. ¿Qué les quiero decir? Que la creencia sobre un lugar de tormento eterno y para siempre no solamente viene dentro del cristianismo, eso sale del cristianismo, no. La creencia sobre el infierno y un lugar de tormento por la eternidad tras la eternidad ha sido producto de varias culturas donde la iglesia oficial tomó pan de diferentes culturas para crear una doctrina y entonces crear un infierno de fuego y azufre con gusano eternamente y para siempre. Ahora me pregunto, ¿habla la Biblia referente a lugares de fuego en las partes internas del planeta, de la tierra? Claro que sí. Y voy a hablar bastante respecto a esto. Pero antes de, ¿qué creían los antiguos griegos respecto al infierno? ¿Qué creían los judíos y rabinos respecto al infierno? Para dentro de la cultura judía había un lugar que era conocido como el Gehenna. Era conocido como Gehinnom o el Gehenna. En ese lugar era donde se tiraban, donde había un vaso, era como prácticamente como un vertedero alejado de la ciudad de Israel, de la ciudad. Y allí se tiraban escombros, se tiraban un sinnúmero de cosas y ahí la quemaban. Pero para los antiguos griegos que creían más en estas creencias, que hablaban bastante sobre el infierno, los antiguos maestros griegos, conocidos con el nombre de los iniciados, los antiguos iniciados de esos templos de Eleusis antiguo, cuando ellos hablaban del infierno, eran algo que ellos pedían, era algo que ellos anhelaban, porque ellos entendían que quien no era capaz de pasar por el infierno y caminar por el Tártaro, no era capaz y merecedor de llamarse iniciado. Comprendan. Aquel que no era capaz de pasar por los mundos infiernos, pasar por el Tártaro, indicando que dentro de la cultura griega, el iniciado tenía que ser probado, tenía que ser pasado por el fuego, tenía que ser probado dentro de los elementos como el elemento tierra,
el elemento fuego, el elemento aire. O sea, donde los iniciados griegos tenían que ser probados y pasados por esos infiernos. Cuando eran pasados por esos infiernos, eran probados en todas las manifestaciones de la naturaleza. En el fuego, eran probados con la ira internamente dentro de ellos. Ellos pedían ser pasados por las pruebas iniciáticas. Ellos pedían ser pasados por los mundos infiernos. Pasar por los mundos infiernos para los antiguos iniciados era experimentar el fuego de la ira, el fuego de las aguas tempestuosas, de la lujuria, simbolizando las aguas de la vida. El elemento tierra, simbolizando todas las pruebas económicas y en todos los sentidos de la vida. El elemento aire, ser pasado por todas las pruebas mentales del viento, porque el viento simboliza todas las pruebas y ataques en el mundo espiritual, simbolizando los vientos. El iniciado pedía ser pasado por los mundos infiernos. Pero aparte de que espiritualmente ellos pedían ser pasados por los mundos infiernos, existió y existe ese lugar en el mundo espiritual actualmente. Claro que también existe. ¿Dónde está el detalle y dónde está el problema? El problema es que la iglesia oficial tomó de cada cultura, de cada pueblo, que tenía una partecita de este tema, referente a este tema del infierno, tomaron parte. Entonces ellos crearon un infierno eterno por los siglos de los siglos. Y para este tema ser aprobado del infierno, fue más de 1000 años de investigación y de concilios que se llevaron a cabo para establecer como doctrina la creencia del infierno eterno y para siempre. Me pregunto, ¿existe actualmente el infierno o los mundos infernales? Claro que existen. ¿Por qué existen? Porque lo he visto. La Escritura lo dice y lo he visto. ¿Qué significa la palabra infierno y qué significa infierno? El término infierno en latín se pronuncia infernus, infernus. Literalmente significa mundo inferior de la naturaleza. Mundo inferior de la naturaleza. Aludiendo también como a Seol o sepulcro. Seol o sepulcro. ¿Dónde ha erradicado la iglesia el verdadero problema? El problema está en que la iglesia creó un infierno eterno, eternidad tras eternidades, para siempre y para siempre. Donde el alma, por el más mínimo pecado que el alma haya cometido, el alma será arrojada a los mundos inferiores de la naturaleza y será sumergida por los siglos de los siglos, eternidad tras eternidades. Eternidad vienen y eternidad van, eternidad viene y eternidades van, por los siglos, billones, 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 billones y billones, así como enseñan algunos ignorantes, desconocedor de este conocimiento. O sea, desconocen este conocimiento. Producto de que se han arraigado sus creencias en una doctrina católica que tiene su origen en la Iglesia Católica, y ellos como evangélicos luteranos, porque así que hay que decir, como evangélicos luteranos han seguido repitiendo lo que la Iglesia oficial le enseñó. Y muchas veces los católicos
se refieren a los evangélicos luteranos, porque surgen de la reforma de Martín Lutero, se refieren como los hermanos separados. ¿Por qué le llaman los hermanos separados? Porque la iglesia protestante, cuando en la reforma se separa del catolicismo con Martín Lutero, renunció a puntos que él no estaba de acuerdo con la iglesia católica, pero sí trajo muchas cosas en común que la trajo a la iglesia evangélica, que tienen su origen en la misma iglesia católica. Pero esto no es el tema, porque puedo hablarle de todos esos puntos, cuáles son los puntos comunes de la iglesia evangélica y la iglesia católica. Y en el fondo hay muchas creencias que nosotros tenemos que tienen su mismo origen, que la enseñó la iglesia católica, y seguimos repitiendo como loro y como cotorra lo que nos enseñó la iglesia oficial. Por lo tanto, cuando ellos nos llaman los hermanos separados, tienen su razón en muchas cosas. Pero ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Cuando la iglesia oficial estableció el infierno eterno, algo por los siglos de los siglos, ¿qué dicen las escrituras antiguas griegas? Que nos enseñan las palabras de Dios, las culturas hebreas antiguas. ¿Existió el término por los siglos de los siglos, o a qué se estaba refiriendo? Ya que muchos cristianos de la época medieval, como Jerónimo y otros evangelistas de la época medieval que predicaron el evangelio para esa época, ellos dedujeron que para llevarle a la humanidad un Dios de amor, para el ser humano arrepentirse, había que sembrársele una doctrina de temor y miedo. Eso lo enseñó Jerónimo, el evangelista Jerónimo. Y muchos lo siguieron enseñando de esa manera. De que para la persona arrepentirse había que enseñarle un Dios de temor y un Dios de espanto y miedo y terror. Y de ahí que muchos que aceptaron el evangelio tomaron como doctrina esa fuente, y hasta el día de hoy siguen enseñando un infierno eternamente por los siglos de los siglos. Ahora, ese término aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Lo vamos a leer. Mateo capítulo 25, versículo 41. Lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Lo vamos a leer. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de eso, ¿qué dicen las escrituras etíopes antiguas, que datan de miles de años, tan antigua, más antigua que la misma Torá que posee el pueblo de Israel? Porque cuando el pueblo de Israel tenía la Torá, ya estos pueblos antiguos, los fenicios, los etíopes, fueron los primeros en escribir sus escrituras. Y vieron muchas cosas que el pueblo de Israel le tocó conocer, y tuvo que arrinconarse de esos pueblos para ellos aprender. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy en día han idolatrado el pueblo de Israel. No es un pueblo que está ahí, que es de Dios, pero se siguen haciendo todo lo que ellos hacen. Para el abismo van. Porque el hecho de que se llamen pueblo de Dios no indica que van para la gloria y que van para el reino de Dios. No. Así como cuando Moisés, cuando Datán y Coré abrió la tierra y se lo tragó, así mucho la tierra se lo va a tragar. Porque esto no es que usted diga yo soy pueblo de Dios. Es que hagamos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. En eso es que reside el evangelio de Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué les quiero decir? Que la escritura del pueblo de Israel, cuando ellos escribieron Torah, ya habían pueblos antiguos que escribieron primero. Entiéndeme. Ya tenían todos esos manuscritos que databan de miles de años cuando el pueblo de Israel quiso escribir. Y el alfabeto hebreo antiguo, como el alfabeto paleolítico,
el alfabeto hebreo antiguo, los alfabetos, la misma forma como se escribió el hebreo antiguo, era la misma forma como lo escribían los antiguos fenicios. O sea, una similitud igualita. ¿Por qué? Porque la lengua hebrea a través de miles de años también fue adulterada, así como la Biblia ha tenido muchas traducciones. El hebreo se perdió por completo. Y ya para la época de Yeshua HaMashiach, ya el hebreo no se hablaba. La lengua oficial era el griego, el arameo, y muy poco se hablaba el hebreo. Así que el pueblo de Israel ha ido recuperando a través de miles de años, recuperando su historia a la mala, porque lamentablemente así que hay que decir. Pero los etíopes, un pueblo que nunca fue invadido, hasta el día de hoy mantiene su escritura intacta. Y por eso, ¿qué dicen las escrituras antiguas etíopes sobre el infierno? ¿Qué dicen sobre ese lugar? Son las almas lanzadas en el infierno por los siglos de los siglos, eternidad tras eternidad. Son lanzadas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Lamentablemente, si cree que las almas serán lanzadas en el infierno por todas las eternidades, por Mahambantaras, playas y profunda noche cósmica del infinito, si creen que eso es así, te han enseñado mal, porque eso no es así, mis hermanos. Así que Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Existió la palabra, el término por los siglos de los siglos en la escritura griega? No. El término eterno, el fuego eterno, ¿qué significa? Lo vamos a leer en la palabra de Dios. Cuando dice que el fuego de Dios eterno, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere expresar? En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, el término por los siglos de los siglos quiere decir aenion, o aeones o aenion, en griego, aenion. ¿Qué quiere decir? Ciclo determinado. Ciclo determinado. O sea que el alma como alma va a ser lanzada. El alma como alma va a ser lanzada en el fuego eterno. El alma como alma va a ser lanzada en el fuego eterno. Pero ¿por qué se le llama fuego eterno? Lo vamos a leer. Pero ese fuego eterno es el fuego que destruye el pecado. Ese fuego eterno, que es el fuego del Padre, es el fuego que destruye el pecado. Pero ese fuego es el mismo fuego purificador, porque también te purifica. O sea, que las almas van a ser lanzadas en ese fuego que destruye el pecado. Por así mismo, como ese fuego destruye el pecado, es el fuego que purifica. Y van a ser lanzadas en los aion, en el aion, en los aiones. O sea, que el alma es lanzada en esos niveles de regiones para ella limpiarse, para ella purificarse del pecado y del mal y de todas las diabluras que la atan aquí en el mundo de Malkut, en el mundo del reino, en el mundo de Malkut, aquí en la tierra. El alma será lanzada dentro de los aiones, mundos inferiores de la naturaleza, el cual es conocido como los cielos inferiores. Los cielos inferiores, el cual es conocido como los inframundos, donde se divide por regiones, ¿Acaso son todos los lugares de los inframundos iguales? No. Se divide por regiones.
Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, verso 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Verso 41 de Mateo capítulo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ese lugar de fuego que está ahí, porque no estoy diciendo que no existe, existe ese lugar de fuego, pero no todos los lugares son de fuego. Es que quiero que mis hermanos comprendan. No todos los lugares en las regiones bajas o los cielos bajos es fuego. Por Dios, comprendan esto. Es que ha sido una doctrina que se nos ha inculcado y se nos ha enseñado a través del espanto, el terror y el miedo. No todos los lugares bajos de los inframundos, de los cielos inferiores, son fuego, porque se dividen por regiones, que existe un lugar de fuego preparado para el diablo, como dice esa entidad tenebrosa y sus ángeles. Claro que existe, pero no todos los lugares son así. Hay lugares donde a mí como persona se me permitió, donde muchas veces tomé la decisión de manera consciente de ir allá, abajo, a las dimensiones bajas del infierno. A mí me ha tocado ir. Que hay lugares terribles, que hay que salir de ese lugar. Claro que sí. Pero ya son para seres tenebrosos, ángeles caídos. Y ese príncipe de esos mundos, de esas regiones, para él. Y aquellos que se han degenerado, para aquellos que se han degenerado de manera muy degenerada, porque todo depende de su pecado y todo depende de la magnitud de su maldad. Quiero que comprendan. Todo depende de su pecado y todo depende de la magnitud de su maldad interna. Porque hay personas que físicamente están aquí, pero ya son demonios. Personas que ya perdieron el 3% de conciencia. Y como ya perdieron el 3% de conciencia, se han convertido en cuaternario. Un cuaternario es un alma demonio. Como ya un alma demonio, su lugar en el infierno, donde le toca vivir, lamentablemente, será en ese lugar. Porque son demonios, literalmente. Pero no todas las almas van al mismo lugar. Hay lugares que a mí me ha tocado ir, el cual fue dentro de esa parte del undécimo lugar de los inframundos bajos, donde ya las almas no se le ve forma física, porque las almas, hay áreas, lugares de dimensiones donde la persona se le nota la forma física que tuvo aquí en el mundo físico. Si la persona descendió, se va con la apariencia física que tuvo en el mundo físico. Y allá he podido verla y determinarla por su apariencia física. Pero hay una región del infierno, donde ya el alma pierde toda la forma física y apariencia. El alma pierde toda la forma de apariencia física, donde solamente se ven hedor esputrefante. Un hedor esputrefante tan terrible. Un hedor tan esputrefante
tan fuerte y tan terrible que cuando a mí me ha tocado, las veces que he bajado, que mi padre me ha permitido, que he venido al mundo físico, todavía a los dos días, cuando hago así, que me olfateo así, mira, la piel hiede, no que huele, iba a decir huele, y perdón, hiede a un hedor putrefacto tan terrible que no existe en el mundo físico. Un hedor a muerte terrible, infernal, donde solamente se ven túneles profundos de tabernas profundas, tenebrosas, y dentro de esos lugares tenebrosos y terribles yacen almas metidas dentro de esos túneles de tinieblas profundos, donde las almas no se le visualizan apariencia física. A mí me ha tocado ver todo esto. A mí me ha tocado ver todo esto. Porque lamentablemente existen demasiados embusteros y mentirosos en las redes, vistiéndose con vestidura de otros y diciendo yo vi, Dios me habló, yo vi y Dios me habló, para de esa manera, en base a la mentira, engrandecer su canal. Lamentablemente, si seguimos en esa forma de vida, el abismo es la que nos espera. El abismo es el que nos espera, porque lamentablemente, da lástima decirlo, me pasó por la mente en estos días, pero lo voy a decir. Para estos últimos tiempos, Dios va a levantar un ejército de personas que van a dar enseñanzas en las redes. Dios va a levantar personas nuevas para dar sus enseñanzas a través de las redes. Anótenlo, publíquenlo, que así es. Dios está levantando y va a levantar hijos de Dios que van a dar la palabra de Dios a través de las redes. Va a levantar una nueva generación para dar su palabra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de youtubers que están ahora mismo en las redes, la gran mayoría que son viejos, los que son viejos, ya hieden y están putrefactos espiritualmente. Ya hieden y están putrefactos, literalmente están putrefactos en el mundo espiritual. Y la gran mayoría ya estamos vagando en el abismo de la tiniebla. La gran mayoría de youtubers actual, las gran mayoría que son viejos, ya están en el abismo. Están hablando de Dios muy bonito. Hasta los demonios hablan de Dios. Hasta los demonios hablan de Dios, porque yo lo he visto. Entonces, mis hermanos, si no cambiamos nuestra forma de vida, lamentablemente, que solamente estamos en las redes buscando dinero, vendiendo mensajes, hablando mentiras, yo soy, buscando temas de controversia para llamar la atención, para decir yo soy el que sé, yo soy el que es más sabio, yo soy el más sabio, yo soy el que sé, yo soy el más sabio, que Talmud, que Midra, que Sohal, que esto. Ese no es parte del conocimiento, porque soy importante. Por ese no es el mensaje de Dios para estos últimos tiempos. El mensaje de Dios es que cambiemos y transformemos nuestra vida. Porque si nosotros no cambiamos, si no transformamos nuestra vida, lamentablemente es para el abismo que vamos. Y por eso, para estos últimos tiempos, Dios va a levantar generaciones, personas nuevas en las redes. Dios va a levantar personas nuevas en las redes. Porque ya la gran mayoría de youtubers, que están ahora mismo en las redes, la gran mayoría ya están en el abismo. Porque lo que andan es vendiendo mensajes, lamentablemente. Tomando textos de la Biblia como justificación para enriquecerse y buscar dinero, porque solamente están pensando en su Dios, el diablo del dinero, el Dios del dinero, ese diablo. El materialismo, lamentablemente. Así que, mis hermanos, seguimos con el tema.
En Mateo capítulo 25, versículo 41, dice: apartado de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero alguno diría, es que la Biblia dice el fuego eterno. Si es el fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, el fuego donde el gusano nunca muere. Mis hermanos, se están usando términos alegóricos, son alegorías para dar a entender un mensaje. Son alegorías. Caso semejante aparece en Lucas capítulo 16, en la parábola de rico y Lázaro. La palabra es claro, una parábola. Jesús habló en diferentes versículos y capítulos de la Biblia en parábola. Habló en parábola. Porque si usted me aplica Lucas capítulo 16 de manera literal, pongámoslo ahí como algo literario, y te empiezo a interpretar todo de manera literal, no va a tener respuesta para respondérmela. No va a tener respuesta. Porque una parábola es una parábola donde Jesús da a entender el destino de aquellos que siguen sumergidos en el pecado y de aquellos que buscan la presencia del Padre, que buscan a Cristo, que buscan la presencia del Padre, van a entrar a ese seno paterno, a esa paternidad perdida que es nuestro Padre. Se usa al patriarca Abraham como una alegoría, dando a entender su seno. Porque Abraham está en el mundo espiritual, actualmente está en el mundo espiritual y intercede por la humanidad. Abraham es un gran intercesor en el mundo espiritual. Entonces, se habla del seno de Abraham usando una alegoría. Es una alegoría. Pero no es que todo el que muere, que se muere en Cristo, se va al seno de Abraham. Y que va al seno de Abraham, pero si es literal, entonces Abraham tiene seno. Si interpretamos todo de manera literal, allá hay problema. Son alegorías para darle a entender el destino de aquellos que viven en el pecado y de aquellos que buscan el mundo de la luz. Directamente. Hablando del fuego eterno de Mateo capítulo 25, versículo 41, en Judas capítulo 1, versículo 7, dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué la Biblia usa el término el fuego eterno? Es el fuego eterno porque es el mismo fuego del Padre. Dios es amor, dice la palabra, pero también fuego consumidor. Y ese fuego consumidor es el fuego que consume el pecado, es el fuego que destruye el pecado. Pero ese fuego que destruye el pecado, que consume el pecado, es el mismo fuego que purifica, es el mismo fuego que te limpia espiritualmente. Es el fuego que te renueva espiritualmente. Pero renueva a aquel que quiere cambiar, renueva a aquel que se quiere purificar. Pero aquel que quiere sumergirse en el pecado, ese mismo fuego te destruye y ese mismo fuego te quema. Y por eso es que se le llama
el fuego eterno, fueron lanzados al fuego eterno que arde para siempre. Por ese fuego eterno que arde para siempre es el fuego del Padre, que destruye el pecado, que purifica, ese fuego que también limpia, porque hay palabras y términos que fueron cambiados a través de diferentes traducciones bíblicas, fueron quitados, porque a la iglesia oficial le convenía crear un lugar de tormento por los siglos de los siglos y por siempre, por siempre. Ahora, me hago la pregunta, ¿serán las almas lanzadas en esos lugares eternidades tras eternidades por todos los siglos en inmensidades? No. No. Los universos nacen y al final, dentro de millones de años, mueren y al final mueren. Porque el misterio de la vida y de la muerte es en todo el universo. El misterio de la vida y de la muerte es en todo el universo. Pero no muerte como a nosotros se nos ha enseñado. Porque es que la religión oficial no nos ha explicado a nosotros qué es la muerte. No nos ha enseñado a nosotros qué es muerte. La muerte en el universo no existe. La muerte en el universo no existe, pero hay algo al cual también se le llama muerte, que se da en todo el universo. Porque cuando la Biblia habla de muerte, la muerte real está hablando de la muerte espiritual. Cuando dice la Biblia que el día que el hombre pecare, de ciertamente morirá. El día que comiere del árbol prohibido, del fruto prohibido, ciertamente morirá. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo? A la muerte espiritual, no física, a la muerte espiritual. Y algo que se da en todo el universo. Los planetas nacen, se forman dentro de millones de años. Los planetas nacen, se forman dentro de millones de años. Y cuando dentro de millones de años son habitados por esencias que vienen del absoluto, son habitados por esencias que vienen del gran Padre de la luz universal. Pasan millones de años y dentro de millones de años Mahambantaras, los planetas se sumergen dentro del espacio infinito. Y al final también desaparecen. Y quedan en el espacio más que un hueco vacío profundo del espacio. Entonces, la materia nunca es para siempre. Ahora, la esencia es para siempre, pero la materia nunca son para siempre. Así que, mis hermanos, todo al final desaparece. Todo vino y provino del gran Padre de la luz universal. Y todo volverá al gran Padre de la luz universal. Todo se sumerge dentro de la eternidad nuevamente. Yo sé que muchos no comprenden esta palabra, pero yo sé que hay muchos que la comprenderán y la entenderán. Son las almas sumergidas en los planos inferiores de las diferentes dimensiones del abismo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. No es así. Mateo capítulo 5, verso 25, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. La última moneda. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pague el último cuadrante. La palabra de Dios en el libro de Mateo es claro, es muy clara y directa en cuanto a este tema se refiere.
Porque también lo afirma el libro de Lucas capítulo 12, versículo 58 y versículo 59, repitiendo la misma palabra. O sea que la persona será metida en la cárcel hasta que pague el último cuadrante. ¿Qué te está eso queriendo decir? Que cada persona será juzgada según sus obras. Dice la Biblia que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y fueron juzgadas las almas. Y fueron juzgadas las almas según las obras que estaban escritas. ¿Dónde? En el libro. Me pregunto para reflexión, si todas las almas van a ser lanzadas, supongamos, a esas regiones de fuego, eternidad tras los siglos de los siglos, sin paro alguno, entonces, ¿para qué se le va a hacer juicio? Si todas las almas van a ser lanzadas a un lugar de tormento por los siglos de los siglos, una palabra que no existe en el griego, sino que la palabra griega se refiere a aion, dando un ciclo determinado. Me pregunto, ¿para qué se le va a hacer juicio a una pobre alma que por el más mínimo pecado que haya cometido, el Padre de la luz lo va a lanzar a un infierno, eternidad tras eternidades, billones de años, no millones, billones vienen, billones van, billones vienen, billones van. Mahambantaras vienen, mahambantaras van, mahambantaras vienen, mahambantaras van. Cuando habla dentro del conocimiento universal del gran día cósmico o de la profunda noche cósmica o después del amanecer de la gran noche cósmica, sumergida dentro de la profunda noche cósmica o el gran día cósmico del gran Mahamantara, ay mi Dios, ¿cuántos años? Ese término se usa porque no hay forma de cálculo. Cuando se usa el término en el conocimiento universal, después de la profunda noche cósmica, después del amanecer de la noche cósmica, se está usando un término para no referirse a años, porque es incalculable dentro de la inmensidad. Eso no tiene cálculo. Mis hermanos, da pena de cómo a usted le han enseñado que por el más vil pecado que usted haya cometido, su Padre de amor, Padre de la luz, te va a lanzar a un lugar por todas las inmensidades, porque tú decidiste cometer un pecadito, un pecado, porque se sabe que está mal, porque hay que arrepentirse. Ahora, por todo lo que tú hagas, va a pagar y va a tener que dar cuenta en el abismo. Pero no será para siempre, será metido hasta que pague tu último cuadrante. Será encarcelado en la cárcel del abismo, del infierno, hasta que pague tu último cuadrante. Y cuando pague, será libertado. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es que habla. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: el Altísimo, nuestro Dios, mata. Dice ahí, mata. Y Él da vida. Él mata y Él da vida. El Señor, nuestro Dios, mata y Él da vida. Él
hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué lo dice? ¿Samuel Dotel? No. Nuestro Dios, la palabra de Dios. Él hace descender al Seol, pero Él también hace subir. Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y el apóstol Pedro repite la misma palabra en Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque mi alma, dice, porque no dejará mi alma en el Seol, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. En Job capítulo 10, versículo 21, le llama tierra de oscuridad. Tierra de oscuridad. Y en Job capítulo 14, versículo 13, Job pide ser escondido en el Seol hasta que pase la ira. Job pide ser escondido en el Seol hasta que pase la ira. En Oseas capítulo 13, versículo 14, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Son muchos textos bíblicos, son muchos. Pero quiero leer en esta escritura antigua, porque la hora va pasando y no quiero que el video se haga muy alargado, porque puedo hablar bastante, 4 horas interrumpidas sobre el proceso del alma después que se va de este mundo. Pero estamos dando las enseñanzas más por vía WhatsApp directa para cuidar la mente de muchas personas. Porque hay cosas que a nosotros se nos han enseñado, que lamentablemente se nos ha enseñado un Dios de temor, miedo y espanto. Pero eso es el Dios que te dice que cada quien pagará según su obra, cada quien pagará según lo que haya hecho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y que los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y según usted sea juzgado, así mismo usted pagará. Pero no es que todas las almas, mis hermanos, van a ser lanzadas al mismo lugar. Al mismo lugar. Cada quien va a pagar según sus obras, según estaba escrito. Eso dice la palabra de Dios. Cada quien pagará según está escrito en ese libro. Vamos a leer esta obra en el testamento de Isaac. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el testamento de Isaac. Pase. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el testamento de Isaac? Respeto a este lugar. Estoy leyendo, mis hermanos, la Biblia antigua etíope. Dice: a Isaac, el ángel de Dios lo saca al mundo espiritual. El ángel de Dios lo saca al mundo espiritual. Y dice: me llevó a un río de fuego, cuyas aguas eran altas. Estoy leyendo, vamos a dar el capítulo. El testamento de Isaac. El testamento de Isaac, capítulo 9. El testamento de Isaac, capítulo 9. Dice, verso 1. Trae la llave, vamos a averiguar aquí. Me llevó a un río de fuego, Está lleno. cuyas aguas eran altas como un codo.
su ruido como el ruido de un trueno en el cielo. Y vi una multitud de almas sumergidas en él. Y vi una multitud de almas sumergidas en él. Y los que estaban en el río gritaban y lloraban a viva voz. Y había un gran alboroto y muchos gemidos. Pero es un fuego que discierne, que no toca a lo justo, sino que quema a los pecadores. Sino que quema a los pecadores. Dice, y había un gran alboroto y muchos gemidos, pero es un fuego que discierne, que no toca a los justos, sino que quema a los pecadores. Ojo, un fuego que no quema a los justos, pero quema a los pecadores. Y por eso le decía, es el fuego que destruye y quema, pero destruye al pecador, pero al Hijo de Dios lo purifica y lo limpia. Dice aquí que este fuego quema a los pecadores y lo hierve en el hedor que los rodea. También vi el pozo del abismo, cuyo humo subía en nubes. Vi hombres hundidos en él, que rechinaban los dientes, gritaban y gemían, y cada uno gemía. El mensajero me dijo, mira y ve también a estos otros. Y cuando los miré, el mensajero me dijo, estos son los que han cometido el pecado de Sodoma. Estos están en verdad en gran aflicción. También vi pozos llenos de gusanos que no duermen. Vi al Orucho, que está a cargo de los castigos hechos a todo de fuego. O sea, él vio un ángel en esas regiones. Dice, amenazando a los verdugos en la gehenna, amenazando a los verdugos en la gehenna, y diciendo, golpéenlo hasta que sepan que Dios existe. Golpéenlo hasta que sepan que Dios existe. Vi una casa construida con piedra de fuego, y había hombres adultos debajo de ella, gritando y lamentándose. El mensajero me dijo, mira con tus ojos y contempla los castigos. Le dije al mensajero, mis ojos no podrían soportarlo. ¿Hasta cuándo deben continuar estos castigos? Y el ángel entonces le respondió a Isaac, hasta que Dios, el misericordioso, tenga piedad. O sea que ellos iban a ser castigados en ese lugar que vio el profeta Isaac, hasta que Dios tenga misericordia de ellos. O sea que no es para siempre como te ha vendido la religión. No es por toda la eternidad como te han vendido la religión. Las religiones, ellos serán atormentados hasta que Dios tenga misericordia. Vamos a ver qué nos dice entonces la revelación de Sofonía. En la revelación de Sofonía, capítulo 11, versículo 1. Vi también multitudes, y él las sacó. Vamos a ver qué dicen ahora lo que dicen, que las personas serán lanzadas por todas las eternidades a un lago por los siglos de los siglos. Billones van, billones vienen. Eso no es así, eso es falso. Eso no es así, eso es falso, es una falsa religión. Dice aquí, vi multitudes y él las sacó. Y le voy a dar un par de testimonios después que termine de leer esto. Vi también multitudes y él las sacó. Al ver todos los tormentos, clamaron. Al ver todos los tormentos,
clamaron y oraron al Señor Todopoderoso, diciendo: te rogamos misericordia. Dice: te rogamos por los que están en todos estos tormentos, para que tenga misericordia de todos ellos. Te rogamos, te imploramos en misericordia, para que tenga misericordia de todos ellos. Cuando los vi, pregunté al mensajero que hablaba conmigo: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? O sea que había en el mundo espiritual un grupo de profetas y maestros orando, intercediendo por los que estaban allí en el abismo. Y una gran multitud fue liberada en aquel lugar. Y dice que el profeta Isaac, cuando lo vio, preguntar al mensajero, cuando vi, pregunté: ¿quiénes son estos? Él respondió: estos que imploran al Señor son Abraham, Isaac y Jacob. Estos que ruegan al Señor son Abraham, Isaac y Jacob. Luego a cierta hora todos los días salen con el gran mensajero, que toca trompeta en el cielo y otra en la tierra. Y todos los justos oyen el sonido y acuden cada día a orarle al Señor Todopoderoso por los que están en todos estos tormentos. Bendito sea tu nombre, Dios. O sea, que cuando se toca la trompeta, el mensajero de Dios toca la trompeta, hay ángeles y maestros de Dios en el mundo espiritual orando, intercediendo por las almas que están allá en esos abismos, para que Dios tenga misericordia de ellas. Porque el abismo se divide por regiones, Y después de la tierra, que aquí está en la tercera dimensión, aquí estamos en la tercera dimensión, está la otra región, el cual es conocida como la segunda dimensión. La segunda, ¿qué dimensión? Ese lugar ahí está lleno de millones y millones de almas. Millones y millones de almas. Ahí hay grandes profetas de Dios, grandes ministros de Dios ahí. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, dice la palabra, que fue al infierno y allá trajo consigo almas que estaban cautivas. Almas que estaban cautivas, Él las trajo, que estaban en el abismo. Y todos aquellos que han ministrado liberación, que han ministrado liberación, saben que es así. Que hay almas encarceladas y se han intercedido por ellas para ser libertadas. Y a mí mi Padre me ha permitido verlo, vivirlo y experimentarlo por cuenta propia. Porque he visto almas en el abismo. He visto almas, cientos de almas subiendo del abismo. Lo repito, he visto cientos y cientos de almas subiendo del abismo que el Padre la ha libertado. La ha sacado. Están gimiendo, están orando, están pidiendo perdón, están arrepentidas, pidiendo perdón de corazón, y Dios la está librando. Almas que ya pagaron su cuadrante y la está sacando. Ya pagaron, Él la está libertando. Y eso es así, mis hermanos. Y Dios me ha permitido verlo en el mundo espiritual, porque me han llevado para ver eso allí, mis hermanos. Así que Dios le bendiga a todos y estamos para servirle. Que Dios les continúe bendiciones poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Así que compartan, denle a compartir estos mensajes para que estos mensajes sigan llegando al pueblo de Dios. Para que siga llegando. Y estamos acá para servirle, para una oración, para una pregunta. Pueden llamarme a mi número de WhatsApp con el más 1-829-337-7971. Con el más 1-829-337-7971.
337-7971. Dios le bendiga a todos y shalom para todos mis hermanos, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Y antes de aquellos que están viendo este video y no han aceptado a Cristo Jesús, le digo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice claramente, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Así que aquí nadie es nadie. Porque aquí vemos personas, no, que yo soy, aquí nadie es nadie. Aquí dependemos todos de Dios. Y sin Cristo, aquí nadie es nadie. Así que le hago este llamado a todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús. Vengan a Cristo. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En este camino hay muchos tropiezos, lógico. Porque la iglesia cristiana, esta iglesia, el cuerpo de Dios, es como Hogar Crea. Aquí vemos personas con toda clase de problemas. Problemas de enfermedades, problemas de ego, problemas de pecado, problemas egocéntricos por todas partes. Pero estamos aquí luchando por cambiar. Porque este es el pueblo de Dios. Porque vemos personas que están endemoniadas, personas que tienen esto, pero es el pueblo de Dios que hay de todo. Jesús dijo, invitó a los invitados y dijo, traigan a los cojos, traigan a los ciegos y traigan a los mancos. Entonces todos estos son los mancos espirituales, los ciegos espirituales. Personas con toda clase de problemas, pero debemos ser sinceros con Dios. Debemos aprender a reconocer dónde estamos cojeando, debemos aprender a reconocer dónde está el ojo que tenemos que está ciego. Lógico, el pecado. Y tratar de cambiar cada día para no ir a los cielos o mundos sumergidos inferiores. Porque hay otros que a la hora de salir de este mundo, al mundo de la luz. Dios les bendiga a todos y shalom para todos. Amén.